Lucas capítulo 15, versículo 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Oremos. Oh Señor de los ejércitos, creemos que tú estás en medio nuestro. Por eso rogamos ante tu majestad que la adoración presentada hoy delante de ti sea un olor grato a tu presencia. E imploramos que te glorifiques en nuestra debilidad. Ayúdanos en la debilidad del cuerpo y de la mente. No sabemos todo lo que deberíamos saber, y a menos que tú vengas y nos alumbres, jamás podremos entender los misterios de Cristo. Por eso te rogamos tu ayuda y el auxilio del Espíritu, que sea evidente entre nosotros. Que al abrirse tu palabra en medio nuestro, podamos decir como aquellos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón? Señor, que arda nuestro corazón al ser expuesta tu palabra, te lo rogamos en Cristo. Amén. En el versículo 1 leemos que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces el Señor cuenta 3 parábolas. En primer lugar, la parábola de la oveja perdida. En segundo lugar, la parábola de la moneda perdida. Y en tercer lugar, la parábola de los 2 hijos perdidos. 2 hijos perdidos, el hijo pródigo, el hijo menor y el hermano mayor. Los 2 estaban perdidos. Pues consideremos en primer lugar estos versículos que hemos leído desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Y aquí podríamos encontrar los anhelos del hijo menor. Así que consideremos en primer lugar ¿qué había o qué anhelaba? ¿Qué podemos ver en este pasaje que había en el corazón de este hijo pródigo y qué anhelaba él? Dice el versículo 12, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Lo primero que observamos en el contenido de esta parábola es una manifestación del corazón del hijo menor. Sus palabras manifiestan lo que había en su corazón. El Señor nos enseñó en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el principio general es que lo que hacemos manifiesta lo que hay en nuestro corazón. No solo nuestras palabras, también nuestras acciones. Cuando hablamos y cuando callamos, cuando hacemos y cuando nos quedamos quietos, ello manifiesta lo que hay en el corazón. Hay un momento en el que nuestro silencio es pecaminoso, porque cuando deberíamos hablar y no lo hacemos, estamos pecando.
Hay momentos en los que hablar es pecaminoso por causa de la imprudencia. Así que de la abundancia del corazón, los hombres hablan, hacen, manifiestan. Pues a través de esta petición, nosotros encontramos qué había en el corazón de este joven. Este joven hace a su padre una petición sorprendente. Padre, dame la parte de los bienes, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Esta petición era indignante. Este joven estaba tomando como una obligación del padre lo que se recibe por privilegio. No es una obligación de los padres dejar herencia a los hijos. Es una bendición que los padres puedan dejar herencia a los hijos. Pero no es una obligación. Hay padres que por la providencia del Señor, aún con todo lo piadosos que son, no podrán dejar una herencia económica o material a sus hijos. ¿Cuántos de los que nos cuenta la Biblia que dice que eran despojados de todo lo que tenían y morían en la pobreza, qué dejaban ellos a sus hijos? Al menos en cuanto a riquezas y bienes, no dejaban nada. No hay un mandato que nos diga que es una obligación. Sin embargo, es una bendición. Y generalmente cuando Dios trae la bendición sobre un padre que trabaja con diligencia y honestidad, Dios le concede que deje algo para sus hijos. Aún así, la herencia no se reclama como una obligación, se recibe como un privilegio. Este joven viene a decirle a su padre, dame lo que me corresponde. Qué insolente, qué irrespetuoso. Es una violación al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pues que un hijo dijera tal cosa era ciertamente causa de gran indignación. Piense en los fariseos que estaban escuchando al Señor contar la parábola. Y seguramente que entre ellos se levantó gran indignación al oír las palabras de este muchacho. Este joven quería la libertad. Y eso es lo primero que nosotros mencionaremos en esta noche. ¿Qué deseaba este hijo? En primer lugar, buscaba la libertad de las restricciones paternales. Buscaba la libertad porque él estaba convencido que si estaba solo, lejos de los ojos de su padre, podría hacer lo que quisiera y que esa mal llamada libertad lo haría feliz. La libertad definida correctamente no significa que nosotros podemos hacer lo que bien nos parece, sino el poder hacer todo lo que es bueno y apropiado en el momento y que traiga gloria al Señor. Este joven tenía un concepto mundano de la libertad. Es el mundo el que piensa así acerca de la libertad. Es el mundo el que dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero, pero no puede ver la esclavitud que lo está guiando. Quien así habla no consigue ver la esclavitud que lo está
haciendo prisionero y que lo está llevando por aquel camino. Este joven pensaba que era mejor hacer lo que bien le pareciera lejos de su padre que gozar del cuidado, la protección, la provisión y el consejo amoroso que recibía en su casa. Y el desprecio de tal cosa lo llevó a hacer esa petición. Sus palabras revelan una gran insatisfacción con su padre y su hogar. Él sabía que en su casa no podría vivir de una manera perdida y libertina. Sabía que si estaba bajo la autoridad de su padre, no podría vivir de esa manera. Porque si su padre se lo hubiera permitido, él lo habría hecho sin la necesidad de irse lejos. No hubiera necesitado irse lejos. ¿Para qué se iba lejos si podía seguir viviendo en casa de papi y mami mientras sigo haciendo de mi vida cualquier cosa? Pero él sabía que este padre piadoso no iba a permitir tal cosa. Por eso hace aquella petición. Poco a poco fue surgiendo en él este deseo. No era estar libre de un padre malvado, sino de uno que quería guiarlo por el camino de la piedad. Quería entonces libertad para tomar sus propias decisiones. Y este es un cuadro de todo hombre en el mundo. No es un asunto exclusivo del hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Esta es una escena del mundo. El Salmo 2, si vamos por un momento allí, el Salmo 2 nos habla de esto, versículo 1, Salmo 2. Dice el Salmo: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. No olvidemos que en la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Dios. Así que este hijo está manifestando la condición de todo hombre que quiere vivir su vida apartado de Dios. Todo hombre que desea vivir lejos de Dios, que piensa que Dios es un dictador que le impide el bienestar, que restringe su libertad, que se opone a su felicidad. Piensan que Dios se deleita en hacerles su vida miserable. Así los ha llegado a convencer el pecado. Cada vez que alguien dice que no se sujeta a la ley de Dios porque él no quiere ser un aburrido, sino uno libre y feliz, está acusando a Dios de esto, que Dios restringe al hombre, que Dios oprime al hombre, que Dios hace del hombre un ser miserable e infeliz, y por eso necesita librarse del yugo duro y malvado de Dios. Eso era lo que estaba haciendo este joven. Este joven despreció la bondad, la piedad, el amor, la guía, la protección y la provisión de su padre para buscar lo que él entendía que era verdadera felicidad.
¿Qué había en este joven entonces? Un deseo de librarse de Dios. Un deseo de librarse de Dios. Él quería estar lejos de la casa de su padre, porque según su pensamiento allí sería verdaderamente feliz. Y este ha sido el engaño desde el principio, con que Dios os ha dicho, le dijo la serpiente a Eva. No, Dios no es bueno. Dios no les está diciendo la verdad. Dios no está pensando en vuestro bien. ¿Sabe Dios que si ustedes comen de aquel fruto, entonces serán como Él? Pero si comen de Él, entonces alcanzarán el lugar de Dios. Y el hombre tomó el fruto. La mujer lo tomó, comió, le dio a su marido, solo para descubrir que habían muerto, que se habían separado de Dios, que ahora eran enemigos de Dios y habían caído en la ruina. Toda persona que procura separarse de Dios terminará en la ruina. Por otra parte, este joven manifiesta que su corazón estaba lleno de los deseos del placer. El placer es uno de los ídolos de nuestros días. Dice el Señor en su parábola que se fue lejos y allí malgastó su hacienda o su herencia viviendo perdidamente. Y esa palabra lo resume todo para comunicarnos que Él se entregó a una vida de placeres, desorden, sin freno. No había ahora nada ni nadie que lo detuviera para alcanzar el placer que tanto había deseado. El entretenimiento, la diversión y la gratificación personal ha hecho miserables a millones de personas. De hecho, el Señor nos advierte acerca de esto. Aquí mismo en Lucas, en el capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Está hablando de la parábola del sembrador, versículo 14. ¿Y qué dice aquí? La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído. Y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Personas que han oído el Evangelio, han estado expuestos a la verdad, tal como el hijo de aquel padre piadoso. Pero, dice el Señor, que las preocupaciones, los afanes de la vida, las riquezas y los placeres de la vida han ahogado la palabra. Ahogaron la palabra en ellos. El deseo de gratificación personal, la búsqueda del placer, la búsqueda de satisfacer todo lo que el ojo ve, lo que el oído oye y lo que el corazón desea, termina apagando la piedad en la gente. Y nosotros como creyentes debemos cuidarnos de esto porque no estamos exentos de aquel peligro. Una búsqueda desenfrenada de cosas de esta vida. Un afán desenfrenado por experimentar,
probar, conocer, viajar, gustar. Aún siendo cosas legítimas, si ello empieza a tener gran importancia en nuestra vida, terminarán ahogando la palabra de Dios en nuestro corazón. Terminarán ahogando la palabra. En el capítulo 21 de Lucas, el Señor hace otra advertencia al respecto. Capítulo 21. Versículo 34. Estad alerta, dice el Señor. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Él está hablando de los días finales. ¿Y cuál es la advertencia? Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez. Ahora entendamos la embriaguez como todo desorden. Los apetitos de la vida vienen a gobernar el corazón, y cuando esos apetitos entran a ser el amo y señor de la vida de un hombre, entonces el corazón se va apartando del Señor, se va alejando de Cristo. Estad alerta, dice el Señor. Manténganse vigilantes, estén despiertos. Manténganse vigilando, porque el corazón se empieza a cargar de deseos, se empieza a cargar de anhelos, y muchas cosas que al principio eran legítimas se convierten en la trampa con la que el hombre cae. Aunque no todos desean los mismos placeres, el corazón del hombre ama la satisfacción de sus deseos. Ama la satisfacción de sus pasiones. No todos desean lo mismo. No todos son deseos desenfrenados sexuales. No todos son codicia de riquezas. No, hay un sinnúmero de pasiones en el hombre que pueden gobernarle. Hay un sinnúmero de pasiones que pueden convertirse para nosotros en aquella trampa que nos atrapa y nos aleja del Señor. Guarda tu corazón. Esa es la advertencia del Señor. Esto es algo que caracteriza no a los creyentes, sino a los impíos. Y de eso habla Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí el Señor nos explica qué es mundo en este pasaje. El Señor no está diciendo que la gente que puede amar el planeta o la creación, no está hablando que nosotros no debemos estar agradecidos y disfrutar de la creación. Está diciendo que no debemos amar el sistema de pensamiento que es contrario a Dios. Todo aquello que no procede del cielo, sino aquello que procede del hombre que ha dicho: rompamos nuestro vínculo con Dios y vivamos libremente haciendo nuestro propio deseo. Ellos han establecido un sistema de pensamiento. Ellos han establecido un sistema de vida.
Ellos han puesto una definición de lo que es la vida y el sentido de la vida. ¿Para qué viven? ¿Qué los hace madrugar? ¿Qué los hace trasnochar? ¿A quién están dispuestos a darle lo mejor de su vida? Ahí está su corazón. Y nada tiene que ver con Dios. Nada tiene que ver con la santidad o la vida de piedad, sino con la satisfacción de los deseos y la ejecución de los planes malvados. Pues, ¿qué dice el Señor? Que el Señor a través del apóstol Juan, que dice, no améis al mundo ni esa forma de vida. ¿Por qué? Porque si alguno vive por ello, si su vida es guiada por ello, si su vida es conducida por ello, si sus objetivos son los mismos que los enemigos de Dios, si sus metas en la vida son las mismas que el enemigo de Dios, si su concepto de éxito y realización en la vida es el mismo que los enemigos de Dios, entonces el amor del Padre no está en él. ¿Es así? El amor del Padre no está en el corazón de aquel que vive como el mundo, piensa como el mundo, ama lo que el mundo ama y aborrece lo que el mundo aborrece. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, todos los deseos, la pasión de los ojos, la codicia y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este mal no era un mal exclusivo del hijo pródigo, ni era un mal exclusivo de cierta época o territorio en el mundo. El pecado trasciende generaciones y culturas. Algunas cosas se ven un poco diferentes, pero en esencia son las mismas. La forma de satisfacer los placeres cambian, pero la esencia es la misma. La lujuria y la manera de satisfacer la lujuria cambia, pero en esencia es la misma. El robo, las formas de estafar a otro, las mentiras, y todo eso cambia, pero la esencia es la misma. Y la Biblia dice que eso fue lo que el Señor vio en Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. El Señor está reprendiendo a Israel y le llama hermana de Sodoma. Y nosotros conocemos la historia de Sodoma, ¿verdad? Y le dice, esta fue la maldad de tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, la quité. ¿Cómo se describen los pecados aquí? Soberbia, la arrogancia del corazón que se aparta del Señor. Es interesante que aquí dice saciedad de pan. ¿Y dónde está el pecado en saciarnos de pan? El pecado no era comer, era la glotonería. El pecado no era comer, el pecado era estar entregado a los deseos sin un
freno. Muchas veces, un problema de glotonería manifiesta una cantidad de males en el corazón. El problema de la glotonería no es solamente que nos ponemos subidos de peso. Si fuera ese el problema, sería un problema menor. Es que una persona entregada a esas pasiones no ejerce dominio propio en su vida. Y así como no controla su manera de comer, no controla su manera de hablar, satisface sus deseos, sus pensamientos, porque no ejerce un control sobre él o sobre ella. Y pronto está a caer en cosas peores. El problema de Sodoma no era que comían, no era que desayunaban o almorzaban. El problema de ellos fue que se dedicaron a dar rienda suelta a sus deseos bacanales, comida y bebida desenfrenadamente y abundancia de ociosidad. Uno de los negocios más prósperos de nuestros días, el entretenimiento. Es bueno el descanso, es bueno el tiempo en el que nosotros tomamos actividades diferentes. Dios nos ha concedido la diversión, Dios nos ha dado la oportunidad del esparcimiento, de hacer diferentes actividades, pero si vivimos por y para el entretenimiento, entonces el corazón se llena de disipación, es decir, se pierde el control, se sueltan las vigilancias y se abre la puerta a todo. Ociosidad, abundancia de ociosidad. Hijos nuestros, vivimos en un lugar que todo el tiempo nos está presentando oportunidad de ociosidad. Tenemos la oportunidad hoy de usar diferentes aparatos que nos ayudan a hacer todas las cosas de una forma tan rápida que se supone que deberíamos poder disfrutar de mucho más tiempo para cosas provechosas. Pero es el momento en el que menos tiempo tenemos, porque se producen series, películas, eventos deportivos, eventos de todo tipo, sin descanso, de día y de noche. Plataformas donde puede ver una serie completa todo el tiempo, ya no tiene que esperar hasta el otro día para el siguiente capítulo, 8 días después para ver otra media hora de la serie. No, se puede sentar y verla en una sentada. Y ahora ya no es una plataforma, ahora son un montón. Y videojuegos por montón. Y esa ociosidad no produce piedad. Esa ociosidad no conduce a la piedad. Porque llena la mente de tanta basura y convierte la mente en algo tan lento que cuando tenemos que pensar, ya no podemos pensar. Nos cuesta pensar, nos cuesta tomar un libro, leerlo y analizarlo. Nos cuesta escuchar. Oh, hermanos, ¿cuánto nos cuesta estar aquí y escuchar un sermón? Porque nuestra mente está atiborrada de estimulaciones, imágenes, sonidos, luces, colores que van a una velocidad que nuestra mente en realidad no puede llevar. Pero eso nos rodea todo el tiempo. Ven, diviértete, ven,
hazlo, ven, prueba, nuevas cosas, nuevos olores, nuevos sabores, nuevos lugares, nuevas diversiones. Lánzate de allí, amárrate por allá. Todo tiene su lugar. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero si tú vives para eso, pronto te darás cuenta que tu vida estará arruinada. Y eso es lo que encontramos en la vida de este joven. ¿Qué vemos en él? Un camino a la ruina. El versículo 13 dice: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó. ¡Ay, qué dolor! Malgastó su hacienda o su herencia, tan pronto como recibió la porción que tanto anhelaba. Entonces se sintió libre y se fue de la casa de su padre. Ahora el hijo pródigo estaba lejos. Ya no había restricciones. Ya no estaba el papá. Ya no estaba la mamá. Ya no estaba el pastor. Ya no había un hermano de la iglesia. Ya no había nadie que le dijera nada. Ahora él pensaba que era feliz porque estaba libre, finalmente libre de aquellos que se han opuesto a mi felicidad. Y se entregó a los placeres. Era un hombre independiente, así se sentía, un hombre independiente. Ahora todo lo que le esperaba era un futuro brillante. Un futuro lleno de placer, felicidad, tenía dinero en su bolsillo, ahora podía alcanzar lo que quisiera, porque ya que tenía libertad y dinero, entonces lo tenía todo. De ahí que nosotros encontramos que para él no había otra voluntad sino la suya. Su deseo era una orden. Su riqueza, su sabiduría y su fuerza quedaron al servicio de un solo Señor, Él mismo. Él mismo. Por eso no nos sorprende lo que dice el final del versículo. Y allí malgastó todo. Se fue. Se le esfumó de las manos. Las riquezas se fueron. Dice que lo desperdició todo viviendo perdidamente. Su conciencia se había endurecido y tomó el curso que es natural para todo el que vive de esa manera: la perdición y la ruina. No importa cuánto te duren las riquezas. No importa cuánto dure la novedad de la libertad. No importa cuánto haya durado la riqueza que le dio su padre. Pero hay algo que es cierto: esa riqueza se acabará. Porque todas las cosas de esta vida son temporales y son pasajeras. Y terminarán un día. Y entonces aquel se dará cuenta que habrá sido arruinado para siempre. Cualquiera que desprecia el bien, la ley de Dios, que abandona toda responsabilidad, que rechaza toda autoridad y que busca esa clase de vida inmoral, va rapidísimo hacia la ruina total. Es inevitable. Queridos jóvenes, es inevitable. Tarde o temprano la carrera se detendrá. El placer terminará. La libertad se convertirá en prisión. El placer en hastío. Y la riqueza en pobreza. Dios ha establecido un principio.
todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para la carne, cosechará corrupción. Este joven sembró para la carne y no iba a cosechar vida eterna. No iba a cosechar la bendición de Dios. No iba a cosechar la gracia del cielo. No iba a cosechar nada de eso, sino corrupción. El pecado nunca cumple lo que promete. Y la vida placentera que los pecadores creen que han encontrado resulta precisamente en lo contrario. Un camino duro que lleva inevitablemente al desastre y la destrucción. ¿Qué dice la Escritura? La paga del pecado es muerte. Esa es una verdad que Dios ha establecido, que no la mueve nada. Tan firme como Dios mismo es esta verdad. La paga del pecado es muerte. Si vivís conforme a la carne, moriréis, dice Romanos 8:13. El pecado siempre da a luz la muerte, dice Santiago 1:15. Pues el hijo pródigo estaba a punto de descubrir lo que esa verdad significaría en su propia vida. En su propia vida. Ahora bien, como hizo el padre de este hijo menor, así Dios ha hecho con nosotros. Él ha dado a cada uno una porción. Dios ha concedido a cada hombre diferentes dones, capacidades. Dios ha dado a los hombres diferentes cantidades de riqueza, sabiduría y fuerza. ¿Para qué? Para que vivamos para Él, para que le demos gloria, para que sirvamos en el mundo que Él ha creado, para que todos, poniendo al servicio de Dios lo que Él nos ha dado, honremos su nombre y seamos bendecidos. Por el correcto empleo de eso que Dios nos ha dado, todos somos responsables. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de lo que Él nos ha concedido. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y la palabra todo es un absoluto. No hay nada que no sea de Dios. No hay nada que no sea para Él. No hay nada que no deba ser usado para la gloria de su nombre. Dios te ha dado fuerza, te ha dado vida. Los días de vida que Dios te ha dado vienen de Él, porque Él te los ha concedido. He aquí todos nuestros días están contados, dice el salmista. Dios nos ha concedido días de vida. Dios te ha dado capacidades. Dios te ha dado habilidades. El trabajo que tú haces, lo haces porque Dios te lo ha dado. El conocimiento que tú tienes viene de Dios. Y tú dirás, momento, yo fui a la escuela, yo fui a la universidad, yo estudié, yo obtuve tal conocimiento. ¿Y quién te dio escuela? ¿Quién te dio la capacidad de ir? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te ha dado una mente para que lo que aprendiste no se te haya olvidado? ¿Viene del Señor? Si el Señor quisiera, mañana nuestra mente estaría borrada, puesta en cero otra vez. No sabríamos ni hablar, ni comer, ni quiénes somos, ni cómo nos llamamos, ni dónde vivimos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. Dios ha concedido que hasta el día de hoy tú sepas lo que sabes y puedas hacer el trabajo que haces,
o puedas ir a la escuela y estudiar lo que estudias, porque eso proviene de Dios. ¿Para quién debe ser usado? Para el Señor. Así que no digas, mi mano y mi poder lo han hecho. Viene del Señor. No eres tuyo, no te perteneces. Perteneces a Dios. A Él darás cuentas. No dejes que tu corazón se llene de los mismos pensamientos del hijo pródigo. Ah, yo soy libre, ahora soy libre, ahora puedo hacer lo que yo quiero. Que el Señor no te conceda ese deseo. Porque si el Señor te lo concede, eso no será bendición, será un juicio de Dios. Esta mañana estábamos escuchando en la escuela dominical. Hay momentos en los que Dios retira su gracia, retira el freno del corazón de un hombre para que viva según sus deseos. Eso no es una bendición, ese es el juicio de Dios. Si tú deseas eso, yo espero que el Señor no te lo conceda. Que el Señor no te lo conceda. ¿Te molesta tener padres creyentes y preferirías tener padres impíos? Que el Señor no te conceda ese deseo. Arrepiéntete de tu pecado. El dador de la vida reclamará de nosotros cuentas. ¿Qué dirás aquel día? Amigo, ¿qué dirás en el día en el que tengas que dar cuenta? Era mío, es mi cuerpo, es mi vida, yo hago lo que yo quiero. ¿Eso responderás delante del Señor? Si tal cosa vas a responder delante de Dios, entonces vendrá el juicio y la condenación sobre ti. Dios te ha hecho para que vivas para Él, para que le des gloria, para que toda tu vida sea para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Encontró este joven la felicidad? ¿La encontró? No, ciertamente que no. Y tú sabes que no se encuentra en las cosas de esta vida. Tú sabes que desde niño lo has buscado en dulces, juguetes, juegos y personas. Y aunque has crecido, los juguetes han cambiado. Los dulces han sido reemplazados y tal vez las personas también. Y te has dado cuenta que la felicidad no existe en ninguna de esas cosas. La verdadera felicidad solo proviene de aquel que es al que la Biblia llama el bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Bienaventurado aquel cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado aquel a quien Dios no le culpa de sus pecados, aquel que ha sido perdonado de sus iniquidades. Bienaventurado aquel a quien todos sus pecados le han sido lavados por la sangre de Cristo. Bienaventurado aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios. Bienaventurado aquel en quien el Espíritu de Dios mora como el sello de la garantía que es un hijo de Dios. Bienaventurado aquel que el día que muera abrirá sus ojos en la presencia del Señor. Ese es el bienaventurado. Ahí está la bendición del hombre. Todo lo que tú busques en esta vida será vano. Toda la carrera que estás llevando por conseguir la felicidad en las cosas de este mundo son vanas, son pasajeras. La bienaventuranza está en que te vuelvas al Señor, en que te vuelvas al Señor. Hermano, hermana, considera quién eras tú, de dónde te salvó el Señor. Tal vez tu vida no fue tan dramática como la del hijo menor. Tal vez tu vida no fue tan desordenada como la de este joven. Pero en tu corazón había el mismo sentido de vivir sin Dios, de estar separado o separada de Dios. Tal vez desde la vida moral respetable. Tal vez siendo un ciudadano honorable. Tal vez siendo una persona irreprochable.
Nadie puede decir nada de mí. Soy ejemplar. Ah, pero si tu confianza estaba en eso, entonces era el mismo deseo de estar sin Dios. Hermano, tal vez el Señor te rescató de cosas tan terribles como las del hijo pródigo. O tal vez el Señor te ha rescatado de esa vida de fariseo, pero piensa de dónde te ha rescatado el Señor. Medita hacia dónde ibas y de dónde te ha librado el Señor. Tal vez de ti también se dice, y vivió perdidamente, pero qué glorioso es el Señor que ahora se puede decir de ti, pero ha vuelto al redil. Ahora ha vuelto al pastor, al Señor de las ovejas, a Cristo. He aquí un motivo para dar gracias al Señor. He aquí razones para alabar el nombre de Cristo. He aquí razones para decir, digno es el Cordero. Digno es el Cordero que fue inmolado y que se dio a sí mismo por nosotros. A Él toda la gloria, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre amoroso, Señor, lleno de gracia y misericordia, que te compadeces de débiles pecadores como nosotros y que manifiestas tu gran misericordia soportándonos. Cuántos años de rebeldía, de dureza de corazón, cuántos años apartados de ti, deseando que tú no existieras, pero de allí tú nos has librado. Alabado sea tu nombre para siempre. Mira a nuestros hijos, a nuestros amigos que están aquí y todos los que están escuchando. Ten misericordia de ellos. Algunos se han entregado en el camino del hijo pródigo. Están malgastando su vida y cada vez se hunden más en la ruina. Oh Señor, ten misericordia. Despiértalos, abre sus corazones para que se vuelvan a ti. Te imploramos esto sabiendo que solo tú tienes el poder para cambiar los corazones. Decimos como el profeta, la salvación es de Jehová. Por eso a ti oramos pidiendo tu misericordia. En Cristo. Amén.